Jueves 4 de julio de 2013. Asunto inédito. 5 en el ciclo alternativo, 4 en el ciclo biológico. 4 horas 50 minutos. Ayer, durante el paseo, me hacía consciente de que había cometido un error. Que por eso en la transcripción no existirá cuando mencioné las leyes a las que estaban sujetos los astros. Debí decir también y los objetos macroscópicos, y no lo que dije. El DNA es una macromolécula y es precisamente este el ámbito que viola el segundo principio de la termodinámica, que dice que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse con el tiempo. Pero el que yo afirme que lo viole es uno de los pocos indicadores valiosos que delatan que aún no me he hecho cuestión yo de ello, del modo en que Ortega y Gasset deja al descubierto la ignorancia verdadera del estudiante, que es que dice que le consta algo, cuando en vez de ser uno su auténtico sí mismo, lo sustituye por una personalidad convencional. Y por eso afirmo que no tengo ninguna convicción de ello, de la violación por la vida del segundo principio de la termodinámica. Y lo cito cuando digo, como en su primera lección de epifísica entre comillas fenomenológicas, la ciencia no existe antes de su creador. Entonces, luego voy a pasar la tarde dilucidando a qué lugares del camino voy a atribuirles una esfera y por qué. Y mientras habré estado escuchando la historia de la democracia a través de la profesora Diana Uribe y luego 3 conferencias de astrofísica que tenía pendientes en la Fundación Juan March, y la conclusión al final acerca de ello será que nada es tan emocionante ni nada se acerca a ser tan instructivo como el más acá de la vida, la experiencia y la historia. Porque no es que ellos no sean excepcionales conferenciantes, es que lo que yo siento curiosidad por conocer de ese mundo no tiene ninguna cosa que ver con el usufructo que la especie humana, entre comillas fenomenológicas, va a poder sacar de la exploración espacial, y no me convence el argumento que uno de ellos da cuando dice que si encontramos un meteorito de oro en el espacio y nos las ingeniamos para traerlo a la Tierra, qué gran riqueza para nuestra economía puede ser esa, por ejemplo. Que ha habido otros y todos eran más o menos del mismo calibre. Pero entonces me he acordado de Antonio Gala cuando les explica a Quintero y a Dragó porque él ha decidido ser un conferenciante carísimo entre comillas fenomenológicas. Primero como medida disuasoria para que le dejen en paz, y luego como venganza por todos los escritores desvalorizados por la cultura del dinero, porque él explica que a esa sociedad del dinero es una locura hablarle en unos términos que no está capacitada para comprender, y que solo puede uno dirigirse a ella expresándose en el mismo lenguaje que esa sociedad entiende. Que me gustaría que lo escucharas, porque él tiene claro que esas instituciones con gran poder económico solo le utilizan la cultura de los que la poseen para vestirse con ella de prestigio y lavar la imagen de la pobre cosa que ellos pueden ofrecer, que es dinero, de lo único que entienden, de usufructo. ¿Y qué he aprendido yo de las decisiones que tuve que tomar en el camino desde Villaviciosa? Más concretamente, desde el enlace de las Ocas, que es un capitel de Santa María de Oliva, punto de paso obligado y último referente conocido de la antigua Puebla de Maliayo, hasta la casa El Calero, en Vega de Poja, hasta más en concreto, la habitación número 6 o de las Amapolas. He aprendido que todas mis sensaciones se relacionan o bien con la certeza y entonces con la alegría, o bien con la duda y entonces con la decisión, hasta... No, un segundo. He aprendido
que todas mis sensaciones se relacionan o bien con la certeza y entonces con la alegría, o bien con la duda y entonces con la decisión misma. Y eso con respecto principalmente al yo y a la conciencia. Y el cuerpo confía y el organismo reclama prudencia, pero en el mismo momento incita a la no parálisis, o bien con el descanso del organismo y el placer, o bien con la belleza, o bien con la comunicación relajada. Y por eso no esperes de mí un camino de los monumentos o un camino de los topónimos con sentido. Ahora, no me preocupa que lo que podría preocuparle a Carlos te preocupe, porque yo sé que tú confías en mí. Que es el hecho de que pueda parecer un retroceso el ir de la genómica y la ciencia a la no filosofía de la fenomenología, que no es tampoco que yo entienda que pueda preocuparle, sino que eso pueda confundir más aún lo que él trata con tanto ahínco de clarificar. Porque la no filosofía de la fenomenología es el ambiente idóneo, el ambiente relajado e inquisitivo, donde el genoma dejará de tener muchos de sus genes silenciados, ya que mi propósito a largo plazo no es dejar de ser sistemática, y menos aún habiendo comprendido que la realidad lo es, sino llevar la filosofía y el conocimiento al camino, o como él dijo, al paisaje social del que ya forma parte. Así que sería maravilloso imaginar que donde yo establezca uno de los tripletes en nuestra tierra, los ateneos obreros van a convocar a los artistas a que nos regalen una creación que se ajuste a ellos, porque lo mismo que en el Café del Sol, lugar que yo elegí para pasar mi tarde y mi noche en Villaviciosa, existe una losa de piedra donde se inscribe su nombre. Sería maravilloso que también figurase una leucina no simbólica, una leucina generada por el artista que mejor fuera capaz de representarla. Y que eso es el camino de la vida, o la molécula del camino, no el camino nuevo, aunque la idea es la misma. Así que, para mí, la estación de autobuses de Villaviciosa no significará lo mismo que para mi amigo el peregrino, José Ignacio Frías, porque él a Villaviciosa se acercó en coche, que lo aparcó muy lejos, por cierto, donde el polideportivo, porque yo a la estación de autobuses llegué para abandonarla lo más pronto posible, y con la sensación de estar escapando de algo no preciso, algo ambiguo, pero siempre de algún modo. Las estaciones de autobuses son lugares que yo relaciono con la ansiedad y también de algún modo con la expectativa, y por tanto, o bien con el comienzo de los viajes, o bien con el final, porque son muy pocas las ocasiones en las que yo me he encontrado esperando a alguien en una parada de autobús, tal vez una única en Noviembre Rojo y tal vez una única despedida, y de la misma persona en Agosto Azul. Así que yo donde me encontraba cuando el peregrino me hizo la llamada era en el interior del Teatro Riera, atendiendo la explicación de la extraordinaria joven que ocupa su puesto en la oficina de turismo, que es hasta el día de hoy la persona más agradable y competente que yo haya conocido en un lugar como ese, que creo recordar que se llamaba Raquel, y que no iba a asistir a la conferencia porque tenía planes de diversión, que yo le advertí que luego se arrepentiría de dejar pasar la oportunidad. Y esto acordándome de Verónica, a quien había conocido en la sala de espera de la alcaldía de Muros hace casi 2 años y por un motivo semejante. ¿Que dónde se encontraba él, el peregrino? Esperándome en la estación de autobuses. Y de hecho, querido profesor, acababa de dejar el interior del Teatro Riera, donde había estado hablando con esta misma joven, a la que le había confiado que esperaba para encontrarse conmigo, con una persona del camino, que una vez con el plano de la ciudad en las manos, le habría sido posible dirigirse a la estación de autobuses. Entonces, pueden significar lo mismo para mí que para el peregrino la estación de autobuses y el interior del Teatro Riera. Sin embargo, estaban conectados.
las posiciones 1 y la posición 5, el principio y el fin. Y en esos casos me sería verdaderamente imposible atribuirles otras significaciones. Que he comprobado algo también curioso en el caso de los codones ámbar, de antes de Vega de Poja y al alcanzar Vega de Poja. Te deseo un buen día. Ahora son las 6 horas y 12 minutos del amanecer todavía. Solo una lectura. Una primera lectura.